Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. ¿Hace cuánto tiempo que usted conoce al Señor? ¿Hace cuánto tiempo que usted conoce a Dios? Alguien me podría decir: yo desde chiquito. A mí mi abuelita me hablaba. Pero vamos a distinguir entre conocer cosas de Dios y conocer a Dios. Porque una cosa es que le hablen de alguien, de un artista de cine, y usted lee todo lo que hace ese artista, ve las películas, lee todos los chismes, los comentarios. Pero otra cosa es que usted lo salude, hable, lo presenten y pueda conversar con esa persona. Yo, por ejemplo, tuve el gusto de conocer a Sor María Romero, platicar con ella, estar con ella un momento. Con San Juan Pablo II tuve la oportunidad de estar con él. Con Madre Teresa de Calcuta. Miren, 3 santos y yo todavía no soy santo. Bueno, a decir verdad, en mi casa todos somos santos menos mi papá. De ahí todos somos santos menos mi papá. Y la gente me pregunta: ¿y por qué? Porque todos somos de apellido Fajardo Santos. Mi papá no es de apellido Fajardo Santos.
todos mis hermanos son santos. Pero una cosa es entrar en ese diálogo, en ese encuentro directo con Jesús. La primera lectura de hoy nos ha hecho una presentación muy bonita de un niño, un jovencito que está sirviendo en el templo, vive en el templo y a un cierto momento escucha la voz de Dios y guiado por el sacerdote Elí le dice: cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Estas son las cosas que debemos tomar muy en cuenta. Y eso ha quedado escrito no para que quede como un recuerdo histórico, sino queda escrito para que usted y yo hoy podamos beber de esas mismas experiencias divinas. El problema que muchos de nosotros tenemos cuando hacemos oración es que venimos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero nunca dejamos que la otra persona hable. Entonces muchas personas llegan al Santísimo, leen su libro, empiezan a rezar el rosario, la coronilla de la misericordia y están ahí con oraciones y oraciones. ¿Y cuándo deja usted tiempo para escuchar la voz del Señor? Y ese es el punto que hay que reflexionar. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando la voz del Señor? Porque a través de esta experiencia que tuvo el niño Samuel es que empieza el crecimiento y el desarrollo de una personalidad de las más grandes que hubo en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Pero todo eso empieza ese momento cuando el sacerdote le dice: si vuelves a escuchar esa voz, tú tienes que decirle: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y ese es el dinamismo que debemos nosotros aprender para estar en contacto con Dios. Escuchar a Dios, escuchar lo que Él nos está diciendo. Y entonces el silencio es un punto fundamental para escuchar a Dios. Hacer silencio, silencio interior. Yo no sé cuál es su manera de hacer oración, pero yo le invito a que cuando haga oración, después de haber hecho sus oraciones, haga silencio y deje que Dios le vaya iluminando. Y el Señor empieza a hablar de una forma muy misteriosa, el Señor empieza a hablar de forma muy especial y le va llegando a cada uno su experiencia de Dios. Una de las cosas más interesantes que yo conocí aquí en El Salvador fue una vez que cuando yo estaba trabajando en Santa Ana, llegaba un joven con camisa manga larga y el cuello abotonado hasta aquí, la camisa hasta el cuello bien abotonada, y entonces nos hicimos amigos y me dio este testimonio. Contaba que él era alcohólico, se había ido de su familia, era drogadicto y trabajaba con un señor que tenía un bus y un camión era, y hacían viajes por Centroamérica. Pero una vez, durmiendo debajo del furgón, se puso a pensar en la vida que llevaba y dice que ahí conoció a Dios. En esa experiencia difícil de su vida, él conoció a Dios. Ahí tuvo su experiencia de Dios. En ese silencio que hizo cuando estaba acostado debajo del furgón. Ahí dice que encontró a Dios y dejó que Dios le hablara. Y empezó a descubrir que Dios tenía para él un plan. Y él empezó a descubrir que Dios necesitaba de él. Cuando regresa a Santa Ana, lo primero que hace es irse a bañar, va a cortarse el pelo, porque era de aquellos melenudos,
se cortó las uñas, se arregló bien porque era aquellos que andaban con las uñas negras y decidió, y aquí viene el punto más importante, cambió completamente de amistades. Hizo un cambio radical de amistades. Como no podía quitarse todos los tatuajes, decidió andar con camisa manga larga y abotonado hasta el cuello. A partir de ese momento, la Eucaristía era su alimento de todos los días, y hasta el día de hoy. A Dios yo lo voy a encontrar en todas partes, siempre y cuando yo le dé la oportunidad de que me hable. Porque muchos vamos por la vida haciendo un montón de cosas, pero nunca hemos puesto atención a lo que Dios me está diciendo constantemente. Y Dios habla, Dios no es mudo. El problema pareciera que nosotros somos los sordos. Y este es lo que hace el niño Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. ¿Usted cuánto tiempo le dedica a que Jesús le hable, a dialogar con Jesús y hacer ese silencio para que usted vaya conociendo a Dios? Y eso es una de las cosas más importantes de la vida. Antes, cuando la gente respetaba los templos, llegaba, se sentaba y hacía oración. Los templos eran silenciosos, ayudaban a la oración. Hoy no, hoy pareciera que es un periquero hambriento el que viene a veces y antes de las misas esto parece un jolgorio. ¿Han observado ese detalle? Si quiere hacer oración no puede. Entonces es muy importante tener la actitud de escuchar a Dios. Y eso es algo que yo tengo que ir trabajando en mi personalidad. Por otro lado, encontramos a Juan que le dice a sus amigos, cuando ve que Jesús pasa, le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La frase que se utiliza en el Evangelio. Y entonces Juan manda a sus discípulos a que vayan con Jesús. Y aquí suceden varias cosas interesantes. Volvemos a lo mismo de la experiencia de Dios. Cuando Jesús ve que ellos empiezan a caminar detrás de Él, les dice: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y entonces la pregunta es: Señor, ¿dónde vives? Y Él no les da su dirección, sino dice: vengan a ver, vengan conmigo. Y entonces ellos van y empieza en la vida de ellos un cambio total, a tal grado que Andrés, el hermano de Simón, le va a contar a su hermano: hemos encontrado al Mesías, y se lleva a su hermano donde está Jesús. Se lleva a su hermano, qué cosa más interesante. Y entonces Jesús tiene un plan para el hermano de Andrés. Él empieza a cambiar el nombre, ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Kefas. Serás la cabeza, serás la piedra de mi nueva comunidad. Entonces, cuando uno se acerca a Jesús, Jesús tiene un plan para nosotros, para usted. Estamos empezando un año. ¿Y qué plan tiene Dios para mi vida? ¿Y cómo tengo yo que descubrir qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo el Señor se está manifestando para que usted pueda tener el plan, lo que Dios desea de usted para su vida? Y entonces estos jóvenes empiezan a seguir a Jesús y empieza la historia de nuestra comunidad cristiana. Aquel jovencito que un día llega con Jesús va a traer a su hermano, y el Señor escoge al hermano para ser el jefe de la iglesia. La roca, la cabeza, Kefas, cabeza, roca, Pedro. Pensemos también cómo a nosotros nos han traído muchas personas a la iglesia, o
¿A cuántas personas ha llevado usted a la iglesia? Póngase a pensar el día que a usted le invitaron a un retiro, que a usted le llevaron a una jornada de oración. Inclusive había que agradecerles a los muertos, porque hay gente que viene a misa solo cuando hay misa de cuerpo presente. A esas quinceañeras, esas misas horrorosas donde nadie sabe nada, pero por lo menos vinieron. Hay que agradecer que alguien nos ha invitado a venir con Jesús. Y mucha gente se queda con Jesús, otros no, otros se alejan. ¿Sabe usted cuál es el verdadero problema de por qué no todos seguimos fielmente a Jesús? Porque nos cuesta desprendernos de nuestras mañas, nuestros vicios. Y es que el pecado es atractivo, como me decía una persona. Padre, es que todo lo que es sabroso en esta vida o es pecado o engorda. Y entonces el mal es atractivo también, las tinieblas son fascinantes. El placer que da la tiniebla, el placer que produce el pecado. Y entonces yo tengo que decidir entre la vida con Jesús o dejar las tinieblas de mi vida. Y entonces muchas veces estamos en ese tira y encoge, como me decía una persona en Costa Rica. Mire, padre, me decía así, él con sus traguitos, el que peca y reza empata. Yo no sé si usted es de esa opinión. Y entonces yo solamente le contesté, mire, muchas selecciones de fútbol han quedado eliminadas por empatar. No sé cómo quedó El Salvador en estos empates del Mundial. No se trata de pecar y rezar, no es así, porque no se trata de empatar en las cosas de Dios, porque muchos, como les digo, por empatar quedaron eliminados. El Señor no quiere un pueblo de gente mediocre, sino de gente victoriosa, gente ganadora, que haya vencido a las tinieblas. San Juan, cuando le escribe a los jóvenes, les dice, les escriba a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Entonces el seguimiento de Cristo automáticamente va a implicar una decisión. ¿Quiero yo seguir a Jesús o quiero permanecer en mis mañas? Porque ese es el asunto, ese es todo el problema. Y entonces encontramos personas que medio son cristianas y medio son pecadoras. Pero la misma Sagrada Escritura dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré porque eres tibio. En la experiencia de Jesús, ese cambio es el que nos permite a nosotros adquirir una calidad de vida que nos mueva a vivir ese reino de Dios. Y entonces Dios podrá realizar su plan en nosotros y yo podré cumplir la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios en mí es el plan de vida que Dios ha escogido para que yo sea feliz, para que yo pueda hacer el bien. Entonces una persona que entra en contacto con Dios automáticamente empieza a dar un cambio en su existencia. Por eso yo le preguntaba a usted, ¿cuándo conoció a Dios? Al inicio les decía, ¿cuántos años tiene usted de conocer a Dios? No en el sentido de que usted haya leído cosas de Dios, sino que realmente se encontró con Él un día, como se encontraron estos jóvenes, y a partir de ese momento empezó un proceso de una vida nueva en el Señor. En la segunda lectura que nosotros hemos escuchado hoy, muy simpática, muy interesante,
San Pablo les escribe a los corintios. Vamos a ver qué es esta ciudad de Corinto. Corinto, en Grecia, era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Era un puerto y ahí llegaban barcos de todo el imperio. Era como un lugar muy cosmopolita. Habían templos de todas las religiones, estaban todos los dioses habidos y por haber, y en esa comunidad se funda una comunidad cristiana, una pequeña comunidad, arrancados de una sociedad llena de vicios. Esta comunidad intenta vivir su vida en Cristo rodeados de un ambiente completamente negativo. Pero San Pablo empieza a darse cuenta que algunos, aunque se han convertido, todavía tienen como una tendencia de volver a la vida pasada. Lo que hablábamos al principio, nos cuesta dejar nuestros vicios, nos cuesta quitarnos nuestras mañas. Y entonces San Pablo escribe a esta comunidad una serie de situaciones que tienen que ir superando. Y una de esas situaciones es la fornicación, el adulterio. Y es que en Corinto había una cosa muy interesante. Era una sociedad donde estaban todos los elementos habidos y por haber de la modernidad de aquella época. Y una de las cosas interesantes que tenían en Corinto, y también en otras ciudades, pero más en Corinto, era la prostitución sagrada. ¿Qué quiere decir prostitución sagrada? En el templo existían como una serie de habitaciones donde estaban prostitutas. Y entonces los marineros o los turistas o la gente, para ir a hacer una oración, contrataban a una mujer, tenían relaciones sexuales y entonces depositaban una ofrenda al templo y habían hecho oración. Mire qué interesante, ¿verdad? Y entonces esta era una costumbre que se había metido muy de lleno. Y algunos hermanos de la comunidad como que sienten nostalgia de la oración en el templo. Y San Pablo les empieza a decir que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. La primera de todas es que nosotros somos templo del Espíritu. Al ser bautizados, nosotros tenemos que respetar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu. Y que ya no es el templo pagano, ya no será a través de la prostitución sagrada que nosotros vamos a dar culto a Dios, sino el respeto a nosotros mismos. Segundo, hace un elemento que a veces no le ponemos atención. Los que tengan ahí su hojita, dice en el segundo párrafo, a la mitad de la segunda lectura, dice: y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Y aquí viene lo interesante: huyan por tanto de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y aquí hay dos elementos que debamos tomar en cuenta. Uno, una relación sexual no es solamente la unión de dos cuerpos. También dos, y aquí viene lo interesante, una relación sexual es también la unión de dos almas. Y es en esta unión de fornicación donde las personas no solamente se unen en el cuerpo de una persona, sino que se funden, se unen dos almas. Y en ese momento viene una transmisión o de gracia o de pecado. Muchas personas cuando hablan: padre, yo tengo mala suerte, mire padre que en mi matrimonio las cosas van mal, es porque quizás una de las personas es promiscua
Solo pónganse a pensar. Los que tienen la costumbre de ir a motelear o los que van a prostíbulos, se juntan con hombres o mujeres, porque también las mujeres ya ahora están en la onda. Se están uniendo a personas que han estado con otras parejas y la contaminación que tiene aquella persona se la transmite al otro que llega, y el otro que llega con su esposa, con su esposo, y le transmite esa contaminación. A veces encontramos en los hogares situaciones como que la mujer ya no quiere nada con el... No sé, dice la mujer, pero yo ya con él ya no quiero nada. Es decir, es porque ya aquellas situaciones han llegado a esos límites, o el marido ya empieza a rechazar a la mujer. Observemos estos detalles, porque aquí hay una contaminación, no solo del cuerpo, sino del alma. Lo mismo parejas de novios que empiezan ya a niveles de fornicación. Aquel noviazgo que debía crecer sano y limpio empieza a contaminarse. ¿Por qué? Porque ya no está la gracia de Dios ahí. Entonces San Pablo advierte a la comunidad de estos peligros y de estos pecados que pudiesen tener. Somos templo del Espíritu Santo, y esa es la dignidad que Dios nos da por nuestro bautismo. Cualquier otro pecado, dice San Pablo, queda afuera, pero la fornicación queda dentro, queda en el alma. Y entonces es muy importante que no solo nos confesemos, sino también nos descontaminemos de todas estas circunstancias. Por eso es que las personas que cuando están en este pecado, lo primero que hacen es alejarse de Dios y ya no se confiesan. Eso es lo primero que encontramos. El pecado de la impureza produce inmediatamente un alejamiento de Dios. No se asiste a misa, ya no se quiere participar en nada, y entonces encontramos que el pecado ha hecho que la persona tenga un abismo entre ella y Dios, porque se acostumbró a este estilo de vida. Su alma quedó ya muy contaminada de todos estos elementos que las otras personas le han transmitido. Y lo mismo sucede con los jóvenes. ¿Por qué muchos jóvenes ya no quieren venir a la misa? Aquí busqué la respuesta. ¿En qué aguas anda su hija o en qué aguas anda su hijo? Es duro, pero esa es la realidad. Muchos dejan la confesión, y es el lugar donde podrían descontaminarse. Dejan la confesión, que es el lugar donde podrían encontrar fuerza para seguir adelante. Los corintios vivían en una ciudad muy difícil, y también hoy en día es difícil vivir bien, pero no es imposible. Aquel jovencito, cuando se convierte debajo de un camión, una de las cosas que cambió fue las amistades. Fíjense qué interesante. Cambió completamente de amistades y empezó a tener una vida distinta. Y a veces es importante romper el lazo con personas que están en estas situaciones, porque más bien contaminan y dañan al resto que está con ellos. Jesús tiene para nosotros un plan de vida, y ese plan de vida es el reino de Dios. Y entonces yo tengo que estar atento para ir descubriendo cuáles son las mociones del Espíritu Santo que me llevan para que mi vida sea mejor. Creo que la lección que nos da el niño Samuel es: habla, Señor, que tu siervo te escucha.
y acostumbrarnos a dejar que Dios nos hable y a captar la señal que Dios está transmitiendo y hacer el silencio interior para yo poder escuchar a Dios. A veces cuando leemos la Escritura, ahí Dios está hablando. Cuando estamos en la Eucaristía, Dios está hablando. Dejemos que Dios, por medio de su Espíritu, nos comunique. Estamos al inicio de un año. Conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros y siempre tengamos presente esta frase: habla, Señor, que tu siervo te escucha.